Bueno, vamos a escuchar. No, nos dice Pilar que no. No. Vamos con a ver qué tenemos. Bueno, lo saludamos a Roberto Bachman, que ya está en línea con nosotros para analizar lo que nos dejó la jornada electoral del día de ayer. Buen día, Roberto. Ignacio Rocío por aquí. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Cómo te va, Roberto? Bien. Ignacio, ¿qué tal? Bueno, Roberto, primeras reflexiones respecto de los resultados de las elecciones legislativas. Bueno, la primera conclusión, sorpresa, ¿no es cierto? Sorpresa por resultados no esperados, especialmente en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Y en el resto algunas sorpresas pequeñas, pero creo que lo más importante, incluso en los resultados, cuando las proyecciones finales eran de un empate en 34% aproximadamente, que tenían las encuestadoras, terminó siendo un poquito más que la ruptura del empate técnico, pero no por mucho más, terminó 40-34. Si sumamos todas las fuerzas peronistas, que no lo hizo el gobierno nacional, que cometió no le hizo caso a lo que dijo al fallo de la justicia y de la Cámara Nacional Electoral, dio un resultado nacional que no está permitido darlo, y lo dio solamente poniendo a Fuerza Patria y juntando a los demás peronismos con las fuerzas provinciales. Pero esto es menor al lado de lo que pasó, que sí, eso sí es importante, porque sin llegar a pintar todo el mapa de violeta como ellos creían, ya solo pintar la provincia de Buenos Aires de violeta es un objetivo muy importante haberlo logrado, porque desde el año 23 nunca la Libertad Avanza logró penetrar en la provincia de Buenos Aires. Ni en las PASO del 23, ni en las generales del 23, ni en el balotaje, ni el 7 de septiembre, una derrota importante por 14 puntos que la dieron vuelta en esta elección, especialmente por un conjunto de factores de los cuales hay que empezar a analizarlos más profundamente. Sí, ayer, bueno, las primeras preguntas que recibíamos de amigos, de gente allegada, qué sé yo, es ¿qué pasó? ¿Cuál es la explicación, ¿no? De por qué el 7 de septiembre Fuerza Patria sacó una diferencia de casi 14 puntos y ayer la Libertad Avanza un punto por encima. ¿Qué pasó? Pasó, en primer lugar, no existió la misma estructura de campaña que en el 7 de septiembre. ¿Qué significa esto? El 7 de septiembre, Kicillof convocó a los intendentes peronistas de todo el país, de toda la provincia, especialmente de la primera y la tercera, y generaron una atracción trasera que yo hace mucho tiempo que no recuerdo tanta fuerza de tracción trasera, a tal punto que llegaron a ganar secciones que eran inganables para el peronismo, como la segunda y la cuarta sección electoral. Pasó que muy pocas intendencias repitieron ese trabajo que se venía achicando, que sabíamos ya por encuestas que iba a ganar en la provincia de Buenos Aires, pero si ganaba era un margen mucho más chico, por varios factores, porque hubo una importante recuperación de votantes de la Libertad Avanza que no le dieron tanta importancia a la elección de septiembre, y que ayer fueron, quizás el primer factor que nosotros detectamos, es movidos por el miedo muchos, ¿no es cierto? Lo que se enfrentó en esta elección en todo el país fue la bronca espontánea de la gente por el ajuste feroz, porque no llegan a fin de mes, porque no pueden pagar los servicios, porque tuvieron que sacar muchos a los hijos del colegio privado, porque no viven felices, porque están todo el mes pensando en cómo llegar a fin de mes. Esto genera mal humor social contra el miedo. ¿El miedo a qué, sector, Roberto? El miedo a lo que podía pasar en Argentina si ganaba el peronismo. Por el otro lado, como decir, el miedo de ciertos sectores de clase media, de independientes,
periféricos de Milei que no fueron a votarlo, incluso muchas provincias en elecciones adelantadas que no fueron a votar a Milei, acá prefirieron tener este lunes que viene, que aunque está gris y apacible, va a ser un lunes soleado y de primavera para la Libertad Avanza, porque hoy va a bajar el dólar, porque hoy va a bajar el riesgo país, van a crecer los bonos, van a recuperar los bonos, porque Estados Unidos, si es inteligente en cómo compra y vende en estos días, va a recuperar la plata que puso, claro, y va a ganar dinero, y va a ganar dinero además. Bessent dijo esto, porque hizo las tareas que le pidió Estados Unidos Milei, porque se demostró otra vez que la ancha avenida del medio, cuando la situación se tensa, se convierte en una calle angosta, y esto es lo que le pasó a la ancha avenida del medio. Terminó perdiendo prácticamente en todas las provincias, con excepción de Corrientes, que ganó por 1 punto. No hubo tampoco una militancia fuerte en las provincias. Si miramos la composición de las cámaras, bueno, es cierto, el peronismo sigue manteniendo la primera minoría, y Milei va a depender del macrismo. Hay que ver qué le da al macrismo, lo tiene que estudiar bien esto. Muchos gobernadores están, no creo que Schiaretti sea tan funcional, no, espero que no, después de lo que pasó. Puyaro va a tener problemas muy importantes adentro de la provincia. Acuérdense que en esa provincia no es Puyaro solamente representante radical, sino que en esa provincia también está Margarita Stolbizer y el socialismo santafesino. Al peronismo no le alcanzó, incluso hizo una excelente elección, pero no le alcanzó. Explicar, hay que seguir analizando, sí, hay que buscar, la primera explicación es esta, ¿no? Roberto, una de las voces que empezó a tomar fuerza en la noche de ayer fue una declaración del intendente de Seiza, de Gastón Granados, que dijo: sí, los dirigentes nacionales tienen que entender que los intendentes somos los que tenemos los votos. Obviamente estamos hablando de la provincia de Buenos Aires. ¿Sentís que el armado de lista también le dio un poco la espalda a este tipo de voces? Sí. Yo que trabajo, soy asesor en algunas intendencias de la tercera sección electoral, sobre todo. También tengo en primera. Sí, hubo mucha bronca con el armado de listas. Yo creo que esto también, por eso digo, hay tantas cosas que no podés decirlas todas juntas. Claro, no. Y así en un programa. Son muchos factores, porque las ciencias políticas son complejas, como cualquier ciencia social, ¿no es cierto? No es física esto. Lo mismo que dicen las encuestas. Las encuestas no son un instrumento, no es un sonar. No, tal cual. Claro. Por eso, Roberto, hay algunas cosas que también incluso se le escaparon a los sondeos y a las encuestas que se hicieron previamente, ¿no? Sí, no detectaron, pero mirá que lo veníamos planteando, porque cuando yo le mandé una proyección a muchos intendentes, me decían, ¿pero cómo? No vamos a ganar por 10 puntos. Le digo, mirá, en este momento, si ganás por 2 puntos, festejalo. No era la misma elección, y empezaron a aparecer nuevos votantes. En la provincia de Buenos Aires se emparejó porque hubo más votantes de la Libertad Avanza que del peronismo. ¿Por qué? Porque muchos intendentes estaban muy enojados porque los dejaron afuera de las listas, porque las listas se construyeron con la lapicera, y aparece nuevamente este tema de que el peronismo carece de una conducción, carece de liderazgo y no quiere más la lapicera, necesita la democratización. Y el peronismo, que acaba de cumplir hace pocos días, el 17 de octubre, 80 años de vida, necesita renovarse, recuperar su identidad, que la tiene ideológicamente, pero esa identidad ideológica la tiene que adaptar a los tiempos que corren y tiene que generar nuevos liderazgos, sin ninguna duda. El peronismo careció, se dejaron
le manejaron la batalla comunicacional. Ayer el gobierno hizo lo que la Cámara Federal le prohibió. Claro. La conferencia Increíble de prensa del jefe de gabinete fue simplemente para decir que habían ganado por más puntos de lo que ganaron. Sí. Sí, y aparte mientras hablaba Roberto, los resultados tampoco estaban en la página como había... No estaban, no sí, por eso publicados. digo, yo estaba en un canal en ese momento. Por eso digo. Y no entendíamos nada de qué estaba hablando, porque la página estaba vacía. Sí. Entonces no entendíamos, la dejó vacía en especial. Y mi especulación es, ellos esperaron a estar más seguros de que habían ganado en la provincia de Buenos Aires, por eso se atrasaron. Y todavía hay que ver, falta computar, esto tiene que ir al conteo definitivo. La diferencia en la provincia de Buenos Aires puede ser menor, apenas está en un punto. Pero no importa, ganarla, vos sabés cómo es esto, ¿no? Sí, Claro. sí. No, y además, contemplando la diferencia que hubo el 7 de septiembre, Roberto, además pensaba, ¿hubo quizás algún tipo de confianza porque el gobierno no paraba de sumar escándalos vinculados a la corrupción, vinculados a, la renuncia de Espert? ¿No hubo ahí cierta confianza en que esto podía perjudicar al gobierno? Esto es lo que, por supuesto, lo que creo que muchos... es cierto. Es cierto, cuando hay ruido político, cualquier cosa después se mira para atrás y vos decís, habrá pasado tantas cosas. Sí. ¿Cómo puede ser? Yo me lo preguntaba ayer, ¿no? Mientras iba de un canal a otro, ¿no? Que ya eran las 9:30, ya había pasado la conferencia de prensa del jefe de gabinete. Sí. ¿Cómo puede ser que ganó la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires con la foto de un candidato que tuvo que renunciar por tener relaciones con un narcotraficante que está en una celda esperando ser extraditado a Estados Unidos, donde su socia tiene una condena de 15 años? Increíble. No de 5, de 15. Claro, y ahí uno dice, pero la gente fue y lo votó igual. Y lo votó. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, ahí está. Primero, el antiperonismo acérrimo. Se despertó. El 7 de septiembre despertó al gigante dormido, que es el antiperonismo acérrimo, que había estado, que se durmió y quizá no tuvo ganas de ir a votar una elección provincial que a ellos no le importaba para nada, ¿no? ¿Quién iba a ser? Conozco casos concretos, sí. Bien. Bueno, esto lo vemos estadísticamente. Yo digo, hubo más votantes, 63 a 68, y ojo, y el segundo elemento es un tema técnico, pero es importante, no votaron los extranjeros. Es verdad. No hay padrón de extranjeros para la elección nacional, son 500.000. Entonces, cuidado porque ahí hubo un triunfo notable del peronismo, ¿no? En el padrón de extranjeros. Entonces, entre los extranjeros que no votaron, entre los militantes, no, los adeptos o adherentes a la Libertad Avanza que decidieron ir a votar, se dio este fenómeno tan particular que terminó la situación en un empate técnico impensado. También ganó, para nosotros es un empate técnico. Sí. Incluso va a ser un empate técnico probablemente en diputados. Claro, no, porque los dos quizás son la misma cantidad de diputados que ingresan, ¿no? Sí, porque no sé si va a ingresar uno de otro partido. Si no va a ganar, alguno va a ganar por uno, porque son 35. Sí. Pero no importa, pero que entren 18 y 17, es prácticamente un empate técnico. Siguen siendo, el peronismo sigue teniendo la primera mayoría, lo que pasa que habrá que ver cómo negocia con el PRO. Y ahora viene el tema, por eso ayer también el discurso de Milei consistió en la mitad del discurso en agradecer a uno por uno a los ministros, etcétera, a la gente, y después lo que habló fue muy genérico. No se sabe qué va a pasar, si va a haber un pacto, con qué gobernadores va a ser un pacto. Debe haber muchos gobernadores que no tienen muchas ganas de hacer un pacto, tienen muchos problemas, van a tener muchos problemas en su provincia. El cordobesismo es la primera derrota desde que
surgió como cordobesismo cuando lo definió así en un discurso de la Sota. Es la primera vez que pierde de esta manera. En Santa Fe Puyaro va a tener muchos problemas con su coalición, muchos problemas. Yo no creo que el socialismo santafesino ni en Margarita Stolbizer tengan ganas de ser partícipes del proyecto que viene, que lo más importante que tienen que hacer ahora es juntar la mitad más uno de diputados y senadores para hacer las 3 reformas: laboral, previsional, impositiva. Esto es lo que se viene ahora, y va a haber un reacomodamiento. Habrá que ver qué pasa en el interior, y el peronismo que demuestra que, bueno, que necesita rever su identidad y rever el sistema de liderazgo. El peronismo no pudo lograr tener una marca única en todo el país. Entonces le pusieron que perdieron 40-32, cuando en realidad perdieron 40-35, 36, si le sumamos. No le suman a Santiago del Estero, lo ponen como un partido provincial. Entonces, esto es, Santiago del Estero puede ser que no sea de PJ, pero es un aliado del PJ, Total. Políticamente. Entonces, si miramos con otra estructura, nos damos cuenta que en realidad las provincias que más influyeron en esto, porque que perdió el Rolo Figueroa, pongo un ejemplo, ¿no? Que perdió el Rolo Figueroa ¿cómo se llama? En Neuquén, que ya se sabía eso, y que ganó la Libertad Avanza en un padrón que es el 1,1%, toda la Patagonia tiene menos habitantes que La Matanza, toda la Patagonia. Entonces, el problema más grave estuvo en esas provincias, en la ciudad de Buenos Aires, que fue mucho más alto el valor obtenido de que se detectaba de las encuestas, que no hubo, bueno, ya no lo podemos llamar más corte de boleta, claro, no, que no hubo prácticamente cruces de cruces. Tildes. No, cruce de tildes, ¿no? Sí. Claro, uno acá, otro de un poco más columna allá. sería. No, todo para abajo, claro. toda la columna, Sí. sí, porque sacó prácticamente... Sí, en la ciudad de Buenos Aires algo así sucedió, ¿no? Algo así sucedió, ya se sabía, no cambió mucho porque sacaron todos los... el PJ no tuvo una mala elección en la provincia de Buenos Aires. Roberto, y lo otro que te quería preguntar es, fue una elección también de que la gente no eligió nombres, ¿no? Porque recién analizabas Córdoba. Claro. Y Córdoba, el candidato de la Libertad Avanza, era un ignoto. ¿Quién es Roca? Por eso, o sea, la gente fue directamente a la columna, no fue ni siquiera al nombre. Porque ahí viene el tema. La elección se armó porque esto tiene que ver mucho Estados Unidos con todo esto, se armó desde la estructura del miedo, desde una campaña de demostrarle a la gente que si ellos no ganan, este país explota por los aires y ellos van a estar peor, el miedo al lunes negro, que el dólar se vaya a 2.500, 3.000 pesos, que vuelva a aparecer la inflación. Imagínense la inflación más la recesión, la Argentina caía en un pozo. Esto es lo que le metieron en la cabeza. Bueno, Trump diciendo que Argentina se estaba muriendo, que estaba terapia intensiva. Pero eso es lo que, por supuesto. Es tremendo. Bueno, entonces esto que vino a Estados Unidos fue lo que terminó ganando. Y la gente por ahí no lo dijo en la encuesta, dijo estoy indeciso, se proyectó y bueno, a veces pasan estas cosas. La encuesta no es un instrumento de medición precisa, detecta situaciones. Nosotros lo detectamos, que estaba el miedo ahí latente. Sí. No sabíamos hasta el punto que podía llegar. El lugar donde más digamos, Santa Fe sabíamos que venía mal Puyaro. Sí. Ya venía pajando Puyaro. Le fue muy bien en la constituyente, peor en la provincial y en esta mucho peor, salió tercero. Córdoba fue una verdadera sorpresa. Pero la gran sorpresa fue la provincia de Buenos Aires. Total. No, ¿cómo puede ser que a un mes de ganar por 14 puntos se termina perdiendo por 1 o empatando? Suponete que en el conteo definitivo, porque en el conteo definitivo
que se hizo en la elección anterior, también había un punto y pico de diferencia. Esto ya pasó varias veces en la provincia de Buenos Aires. Es difícil, hay mucho, no está todo contabilizado, cerraron en un momento el conteo. Roberto, y ayer analizábamos un poco en el cierre, después de las 6 de la tarde, ese voto que fue también a la izquierda, si bien estuvo muy polarizada en la provincia de Buenos Aires, bueno, la izquierda hizo una gran elección ayer. Sí, especialmente, bueno. ¿Y pensás que tiene que ver con esa gente que no se quiso inclinar ni por el oficialismo y por ahí es antiperonista y dice, bueno, mi voto va a la izquierda más allá de una ideología? Sí, porque si vos decís que en la capital, que es el número que recuerdo más... Sí, 9 sacó, ¿no? 9% sacó 9% sacó Miriam Bregman. No hay 9% de troscos, No. Por eso... Pues no, a ver, si hacemos el número, Trosco puede llegar al 1%. Sí, 9-11 sacó. Bueno, eso es gente que no quiere más votar que Lustó sacó, Roberto. Más que Lustó, claro. ¿Pero por qué? Porque votó a alguien que sea totalmente diferente a la política de hoy. Porque no están de acuerdo ni con el peronismo, no están de acuerdo ni con la Libertad Avanza, y que Lustó demostró que es más de lo mismo, y pasó lo mismo con Manes. ¿Vos viste lo que sacó Manes a ¿Cuánto sacó Manes? 2%, 2 y pico, 2,60 creo. Claro. Bueno, ¿qué le pasa a Manes? Se lo llevó puesto a la política, y esto es lo que ocurrió en una primera instancia. Hay mucho para pensar. Sí, también, el peronismo tiene un desafío muy grande. Me parece también que va por pensar cuál es el sujeto, ¿no? El ciudadano y ciudadana, como quieran llamarlo, el sujeto político. ¿Cuáles son, las dificultades, los problemas, el modo de tomar decisiones, ¿no? Me parece que un poco también hay que hacer una lectura en ese sentido. Sí, de la gente que, primero del crecimiento del antiperonismo como un fenómeno de época que plantea que el peronismo en los últimos años fracasó, ¿no es cierto? Que esto lo instaló claramente la campaña de la Libertad Avanza. Y después esta gente que puede votar al peronismo, que son independientes, que no tienen ese fuerte componente antiperonista, y que esta vez el miedo le ganó a la posibilidad de cambiar. Porque el peronismo tampoco le ofrecía en este momento, era una elección de medio término, vamos también a decirlo, pero el peronismo, que no tuvo ni siquiera una marca conjunta, que el partido justicialista no fue capaz de llamar a un congreso para que todas las marcas se aúnen de alguna manera manteniendo su identidad, pero que les muestren que ellos van a pertenecer a un bloque. Faltó ese liderazgo también, ¿no? Quizás esto le hubiera permitido superarse en la provincia. Hay mucho enojo de intendentes, es verdad. Algunos intendentes, yo te puedo nombrar algunos, como por ejemplo... Sí, acá en La Plata, Roberto ganó la Libertad Avanza. Claro. Sobre el intendente Alac, ¿no? Bueno, pero te quiero decir, porque el que está más cerca del poder fue el más castigado. Sí. Pero, por ejemplo, Andrés Watson en Varela ganó por más de 20 puntos. Y en la primera, Mariel Fernández también. Y todos ellos pueden tener sus enojos, Mariel Fernández en algún momento le habían ofrecido hasta tener un cargo y después se lo sacaron. Entonces, yo creo que hay enojos en los intendentes. Muchos quizá no trabajaron lo suficiente y no hubo y eso lo ves recién cuando aparecen los resultados. Claro. Y hoy con el diario del lunes ves la boleta de Fuerza Patria, y ves los nombres y decís, acá hay algo. Claro, hubo un reconocimiento al 17% ganado por los intendentes en la boleta de la Fuerza Patria de la primera y la tercera. No, si uno ve los 10, 12 primeros nombres, nada. Te das cuenta que nada, entonces. ¿Sirve el sistema de la lapicera o ya nos tenemos que dar cuenta que no va más? Roberto, ¿cómo ves que sigue ahora los próximos
las próximas semanas, los próximos meses en el panorama político? Bueno, viene la lucha por, me parece que esto, bueno, ahora va a venir una paz de fin de año, sí. Porque acordate que hasta que asuman falta un mes y pico, asumen recién el 10 de diciembre, no sé, y empiezan ya las negociaciones febriles. Hay que ver cómo se rearma la Libertad Avanza para conseguir mayoría. No tiene mayoría en el Congreso. Vos me decís que está cerca, sí, está cerca, pero para lograr mayoría va a tener que hacer un esfuerzo más grande que el que hizo. Y si necesita algún gobernador, va a tener que... Pero esto puede dividir a la Argentina mal, sí. Si hace eso. ¿Y el discurso de Milei lo ves tendiente a eso? ¿Viste? Ayer estuvo su discurso bien tranquilo. Tranquilo, sí. No, es la primera vez. Sí. Casi no leyó. Yo creo que fue uno de sus mejores discursos, sacando la canción inicial que... Sí, bueno, sí. Que ya sabemos. No, eso le quita, no le agrega, bueno, no importa. Que fue más parte de la gente y del público que estaba ahí que... No por eso, pero eso es para los militantes, sí, digamos. Sí. Él de nuevo volvió con Viva la Libertad, carajo. Sí. Pero en el discurso fue muy light, habló muy poco, por eso te digo, habló poco y concreto. Habló de la segunda etapa, viste, que se viene la segunda etapa, que tenemos que hablar con las provincias, tenemos que, es decir, lo planteó, no dio ninguna idea, ningún camino, nada. Pero abrió la puerta. De volver al Pacto de Mayo, ese Pacto de Mayo que fue un pacto de pacotilla, sí. Digamos. ¿Esto qué significa? Que está pensando en un pacto. ¿Cómo lo va a hacer el pacto? Mirá, si yo soy gobernador, vería si entro en ese pacto. Macri tiene 20 y pico de diputados para darle, pero no le alcanzan, No le alcanza. Puede ser primera minoría, se arma un bloque único o un bloque asociado, digamos, con Macri, pero tampoco le alcanza. Va a necesitar algunos gobernadores para que le den gobernabilidad. ¿Quiénes pueden ser esos gobernadores? Yo creía, previo a esta elección, que Provincias Unidas tenía ese rol, sí. Con el encabezamiento de Schiaretti, que sí. Estaba nombrado incluso por un columnista del diario La Nación, sí. Como el hombre clave para este proceso, digamos, como el hombre del establishment para controlar de alguna manera a este mileísmo de segunda etapa. Está muy golpeado. En su propia provincia salir, claro, con ese resultado en tercer lugar. No te digo Randazzo, claro, ¿no? Randazzo no salió, no entró. Por eso, no entró. Hablando de golpeados. La izquierda que Randazzo. Le ganó Burlando, Roberto. Burlando, sí, ya sé. Pero no lo digo mal. No es para... Pero es Burlando con un aparato muy chiquitito, nada. Pero ni en los medios estuvo. Porque además Burlando es una marca, porque claro. Burlando es uno de los abogados mediáticos más importantes de la Argentina, ha estado en los casos más resonantes, entonces la gente lo votó porque lo conocía, y ahí tenés la gente que tuvo miedo, pero no le daba tampoco para votar a la Libertad Avanza, y fue a buscar otra cosa, por eso fue a buscar a la izquierda, y alguno y a la izquierda también le tiene un poco de resquemores, buscó Burlando, que sabe que es un tipo más de derecha, digamos, más conservador, si lo querés llamar de alguna manera, y fue y lo votó, sin campaña, sin nada. Sin nada Roberto, especial. La verdad te agradecemos muchísimo por todo este tiempo de diálogo con nosotros para tratar de analizar, ¿no? Porque es necesario el día después poner algunas cosas sobre la mesa, quedan muchas puntas, obvio. Quedan muchas puntas para... Mira, esto recién yo lo decía a las 7 de la mañana. Está full ese teléfono. La primera nota, me imagino. Me acosté muy tarde y me levanté muy temprano. En la medida que voy hablando, me viene bien también a mí hablar. Claro, es como un ejercicio de reflexión y quizás... Estamos haciendo un ejercicio de reflexión como si fuera
un práctico de la facultad. Digamos. Ayer la movilera de la radio, Marita, que le mando un beso, decía, ¿este análisis es para un sociólogo, un politólogo o para un psicólogo? Sí, también. Un poco de también. todo. Y me parece que es un poco de todo. Yo creo que Pero sí, yo te diría más para ahí. un sociólogo y para un politólogo, porque en este caso la psicología hay que entenderla desde la política, porque no es... Yo cuando me dicen, porque es un psiquiátrico, momento, ¿será un psiquiátrico? No sé. Miren que armó esto, será lo que será, una tarotista, vendetorta, lo que quieran decir. Hay que dejar de subestimar también, ¿no, Roberto? No subestimen más. Mira, Karina Milei construyó en 2 años un partido que no existía cuando él ganó. Entonces, respetemos eso. Claro. Porque a Perón no lo querían respetar tampoco cuando vino Braden a la Argentina y armó la Unión Democrática, y Perón solito derrotó a la Unión Democrática y armó un partido que, miren, 80 años, ¿no es cierto? Sí. Y otra cosa también, me parece que resuena por estos minutos, es que la lógica no funciona muchas veces para la explicación de lo que ocurre, ¿no? No, porque si fuera por la lógica no se puede perder una elección. Al mes de Messi Vivías de haberla hecho y haber ganado por 14 puntos, perderla por 1 o ganarla por 1. No sé, digo, no está cerrado ese escrutinio. Todavía le falta y tiene que ir a conteo definitivo. Pero por ahí ganó por 2, qué sé yo. Es lo mismo. Sí. Terminó empatado prácticamente. A los efectos de lo que es la elección, porque no hay un presidente, no hay un gobernador en juego, acá es un diputado en juego en la provincia. Vos tenés de Buenos mucha Aires, experiencia, ¿habías vivido una situación así antes? No, de esta característica no. Okay. No. Viví la sorpresa de un Milei que sin nada llegó a sacar 30% en las PASO, claro. Y eso lo dejó ahí, porque hasta ahí llegó Milei, no más de 30%. Después vino el regalo de Macri. O sea, pero esta situación donde provincias que todavía no se entiende por qué pasó lo que pasó, bueno, yo creo que son las que más tienen que replantearse hoy, especialmente Córdoba y Santa Fe. Okay. Por el peso, por el peso, sí, claro. Porque el resultado depende de eso, depende de los 17 puntos, de los 14 puntos perdidos y de los puntos que perdieron en Santa Fe y en Córdoba. Si no, terminaba mucho más ajustado el resultado, mucho más ajustado. Gracias. A pesar de que pintaron de violeta. Roberto, muchas gracias, en serio. La verdad que un placer de charlar con vos y pensar en voz alta, y te seguimos escuchando en otros medios seguramente. Un abrazo grande. Un abrazo. Hasta luego. Roberto Bachmann, analista político, nos ayudaba a pensar y a responder algunas preguntas que hoy, en este lunes gris, seguramente están en la cabeza de muchos y de muchas, así que es un ejercicio reflexivo que es necesario en estos momentos. Las 9 de la mañana, 37 minutos, vamos a escuchar